Bueno, ahí estamos, por primera vez de pie, en un año y medio del canal de YouTube, de este espacio de divulgación, va a ser de pie, porque la intención es proponerles esto de una pequeña clase o lo que podría ser una masterclass vinculada a un tema que yo abordo mucho y que tiene mucho que ver con el último artículo que publiqué, que es el de nueva habitualidad. Entonces, me parece necesario poder repasar un poco qué es esto de inclusión. Entonces, les propongo para esta primera masterclass, que es la primera parte, porque después vamos a desarrollar una siguiente, recorrer los últimos años en torno a cómo ha evolucionado el concepto de inclusión, especialmente desde la disciplina en que yo abordo la inclusión. Aclaro esto porque para mí es natural y es habitual hablar de inclusión. Sin embargo, el espacio donde yo abordo la inclusión es el de lo socioeducativo y la discapacidad, que es el área en el que me desempeño desde hace más de 25 años. Es decir, me defino como un experto en el tema de discapacidad y en materia de inclusión socioeducativa en tema de discapacidad. En otras áreas de la inclusión, obviamente hemos también por ahí atravesado de alguna manera en alguna de las entrevistas del canal de YouTube, pero no son propiamente de mi dominio. Así que lo que voy a proponer hoy en esta masterclass es hablar de inclusión desde lo socioeducativo y a partir de qué momento en el mundo empezamos a hablar en este término y a darle validez a este paradigma, lo que yo llamo el paradigma de inclusión, que un poco es lo que me define como educador, como terapeuta, como divulgador, como investigador y también como entrevistador en el canal de YouTube. De la integración a la inclusión, podríamos decir, como para comenzar un poco a desentrañar este camino que tiene casi la misma edad que tiene mi trayectoria en el sistema, poco más de 25 años. En el año 1994 se realizó en España, específicamente en Salamanca, una reunión, una conferencia que fue promovida por el gobierno de España en el año 1994 y a la que adhirió la ONU y en representación de la ONU, este organismo que pertenece, que es la UNESCO, en el cual en esta conferencia se determinó de alguna manera cuáles iban a ser los principios, las políticas y las prácticas que iban a asumir los estados participantes y que firmaban y que suscribían esta conferencia, que son en total 92 estados, la mayoría de los estados de Iberoamérica, por supuesto, de Europa también, y por supuesto la Argentina también estuvo allí dentro de esos 92 países, y con ese propósito se hace esta promulgación de la Declaración de Salamanca en el año 1994, en junio de 1994. Han pasado 27 años desde entonces. En este tiempo, por supuesto que lo que hemos ido viendo, quienes ya en el 94 nos empezábamos a asomar en nuestra profesión, en mi caso yo estaba terminando por ese momento mi primera carrera de grado, inicial de grado, es un nuevo movimiento dentro de lo que es lo socioeducativo y particularmente en el sistema educativo que nos hacía pensar cómo los estados iban, estos 92 estados que estuvieron en la Declaración de Salamanca del año 94, cómo iban a llevar adelante estos principios, cómo iban a promover estas políticas públicas de integración. Todavía en esa época hablábamos de integración, ya vamos a ver la diferencia entre integración e inclusión, y con qué prácticas concretas iban a responder a las necesidades educativas especiales. Esta sigla que muchos en el sistema educativo reconocerán y que fue, digamos, dominó nuestro vocabulario en términos de integración,
desde el 94, 95 en adelante, hasta hace pocos años, ¿sí? En donde ya no utilizamos este concepto, necesidades educativas especiales, como tampoco ya hablamos de integración. Entonces, una vez que se hizo y se ratificó esta declaración de Salamanca, comienzan los gobiernos y los estados a trabajar hacia el interior de sus sistemas educativos la idea de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Porque esta referencia que hacemos a necesidades educativas especiales tiene una vinculación directa con ese sujeto que hoy llamamos sujeto con discapacidad. No decimos más necesidades educativas especiales. Entonces, la convocatoria que realiza la UNESCO, por supuesto que tenía un objetivo macro, fundamental, principal en esta convocatoria, que es o que fue la educación para todos. La educación para todos. Los cambios de políticas educativas que promoviesen la integración de todos los que estaban en el sistema y de todos aquellos que estaban frente a una situación discapacitante o a una condición discapacitante con necesidad educativa especial, como por entonces se llamaba. Y esto, por supuesto, fue después atravesando un poco el sistema educativo. Sin embargo, para la Argentina en particular, menciono esto, en el 93 había sancionado el Congreso argentino la Ley Federal de Educación, o sea, lo había hecho con anterioridad. Por lo tanto, nosotros tuvimos desde el año 94 y en adelante algunas cuestiones que no estaban en el contexto de una ley, que sí vino finalmente a ponerse de manifiesto en el 2006, cuando se deroga la Ley Federal de Educación y se sanciona la Ley de Educación Nacional 26206. O sea que tuvimos ahí unos años, diría que unos cuantos años, de un vacío legal en torno a lo que había suscrito la Argentina en el año 94 en la Declaración de Salamanca como uno de los países firmantes y lo que fueron las políticas públicas que no eran tan coherentes con este propósito. Sin embargo, se empezaron a dar hacia el interior del sistema educativo normativas complementarias que habilitaban la posibilidad de lo que se llamaba integración educativa. Hasta el 2006, en que tiene otra forma la ley. No obstante, cabe destacar que si hay algo fundamental de la Declaración de Salamanca, es que casi por primera vez hay un consenso unánime de 92 naciones de definir que la educación es un derecho humano fundamental y que todos los estudiantes, niños, adolescentes, tienen derecho a la educación. Eso ya quedó desde ese momento claro y establecido en la declaración. ¿Qué es lo que establece la Declaración de Salamanca y que da este origen a empezar a transitar este paradigma de lo que hoy llamamos paradigma de inclusión? Por un lado, lo que acabo de decir, que es una condición fundamental. Estar de acuerdo todos en que la educación es un derecho. Segundo, que ese derecho a la educación tiene que contemplar a un niño, a un adolescente, con sus propias condiciones subjetivas. Es decir, con sus propias condiciones que pueden ser discapacitantes o que pueden representar una limitación para el aprendizaje y donde a través de programas que los sistemas educativos debían diseñar para atender a la diversidad. Y en donde esas personas, esos sujetos con necesidades educativas especiales, como entonces se llamaba, tuvieran un acceso a la escuela común. Y ahí está lo que se denominaba integración. Es decir, es el primer paso que formalizan
a través de esta firma de la Declaración de Salamanca, esta cuestión fundamental, que los niños, los adolescentes, el derecho de transitar su escolaridad en una escuela común. Esas escuelas comunes adquirirían, de acuerdo a esto, año 94 y algunos años después, también en la concreción, en lo que se hace concreto, digamos, en el Estado y en cada uno de los estados y de los sistemas educativos, tenía que brindar la posibilidad de que esta escuela común se transformase en una escuela común con una orientación integradora. El propósito era que las escuelas fueran transformándose en escuelas integradoras. Qué diferente a lo que es nuestra mirada hoy día. Hoy, no solo el sistema educativo, sino que puntualmente una célula del sistema educativo, como es la institución escolar, lejos de llamarse con perfil integrador, es una escuela inclusiva. Todas lo son. Todas las escuelas lo son. Entonces es importante que vayamos viendo que toda esta normativa es apenas un paso para favorecer el derecho a la educación de niños y adolescentes con discapacidad. Pero estábamos todavía en los albores, y entonces prácticamente este paradigma que hoy conocemos contrasta con aquel del año 94 y los siguientes años en que se comenzaron a pensar en estas estrategias. ¿Cómo se tenía que dar este perfil? Bueno, la propuesta de la Declaración de Salamanca dice que las instituciones escolares debían generar propuestas que pudieran compartir con el resto de las instituciones, es decir, que pudiesen promover la integración y pudiesen mostrarle a otras instituciones que es posible trabajar con sujetos con discapacidad o, bueno, como en ese entonces se llamaba, con personas con necesidades educativas especiales. Y esto es algo fundamental, porque de alguna manera daba esta habilitación a poder mostrar al escenario socioeducativo de cada comunidad la idea de la posibilidad de abordar la integración, como se llamaba. Hasta no hace muchos años, es decir, yo tengo una publicación del año 2015 que todavía, bueno, que se hizo entre el 13 y el 15, pero que todavía habla en términos de integración, porque ya vamos a ver después que en Argentina recién en el 2016 empezamos a incorporar el concepto de inclusión en forma muy fuerte dentro del sistema educativo y por qué lo hacemos. Así que era necesario entonces que los gobiernos invirtieran en programas y propuestas que hiciesen que las escuelas pudieran incluir estudiantes, integrar estudiantes, mejor dicho, con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Para eso también el último punto, de los más importantes de la Declaración de Salamanca, tenía que ver con la formación de profesorado. Con relación a la formación de profesorado, en términos de integración, y hoy día en términos de lo que llamamos inclusión socioeducativa, todavía hay una deuda pendiente, al menos en la Argentina. No quiero ser tan autorreferencial por las razones obvias. Este canal se ve en toda la región de Iberoamérica y trato de mostrar la realidad en general, pero es absolutamente necesario que por ahí pueda poner algún ejemplo de mi propio país, digamos, por razones que permitan a quienes siguen estas emisiones en otros países hacerse la misma pregunta. Es decir, ¿qué está pasando en todos los países de Iberoamérica, a donde se ve este programa, con relación a la inclusión socioeducativa y a la formación de profesorado? La deuda que tenemos en la formación de profesorado, incluso quienes estamos dentro del sistema educativo y en ese nivel de enseñanza, es que todavía falta currículum que aborde el tema de la inclusión educativa en la formación de profesorado inicial. No en el profesorado de educación especial, obviamente,
porque estos profesionales de la educación especial se preparan, nos preparamos, digamos, especialmente para trabajar en la inclusión y en la diversidad, pero el resto no. Entonces, todavía tenemos una deuda pendiente y es necesario pensar una reforma a nivel de profesorado en la formación inicial al menos, por supuesto que después continúa cuando uno está con desempeño de ejercicio, es activa, ¿sí? Es en servicio, cuando uno está concretamente en una institución, pero en el profesorado hay que hablar de inclusión y eso todavía sigue siendo en el currículum actual una deuda. Pensar en términos de integración, como hasta esta época hemos dicho, era lo que hoy conocemos como incluir, y la palabra inclusión aparece aunque sea una vez en la Declaración de Salamanca. Solamente un par de veces, una vez, un par de veces. No aparece demasiado todavía inclusión. Estaba propuesto hablar de integración. Con relación a la idea de que la integración y las necesidades educativas especiales dominaban el discurso, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué hablábamos de integración y de necesidades educativas especiales en este momento? ¿Y por qué hoy hablamos de inclusión y sujeto con discapacidad o estudiante con discapacidad? ¿Y cuál es la diferencia? En primer lugar, y esto es importante para quienes han leído mi artículo de Nueva Habitualidad o han visto mis videos o mis propuestas acerca de Nueva Habitualidad, comprender que inclusión e integración no son sinónimos, no son lo mismo. Por muchos años nosotros hemos desarrollado el concepto de integración a partir de la Declaración de Salamanca y también un poco acompañado en este país, como dijimos, por una ley que fue anterior a la Declaración de Salamanca, que era la ley federal, pero después tuvimos que evolucionar en el concepto de integración para pasar a hablar de inclusión, porque el concepto integración tiene una delimitación conceptual que es fundamental y que esto está en mi texto Nueva Habitualidad, en publicación, que es que corresponde la normalización a este paradigma de integración. Porque la propuesta de integración, es decir, de integrar, tal como si yo integro los ingredientes cuando estoy haciendo una comida, tiene un propósito homogeneizante. Esta figura que utilizo para representar esto es importante para que puedan entender y comprender qué hacemos cuando preparamos una comida. Unimos ingredientes para homogeneizar una preparación. ¿O acaso unimos ingredientes para que sean heterogéneos y sepa a todo esa comida? Entonces, lo mismo pasa con la integración. Esta idea que yo planteaba al principio, desde la Declaración de Salamanca en adelante, que las escuelas abrían la puerta a las personas con necesidades educativas especiales o sujetos con discapacidad, era una idea integradora que por supuesto no estuvo mal para ese momento, pero que realmente nos dimos cuenta con el tiempo que no completaba lo que tenía que ser verdaderamente este proceso que abría puertas, porque terminaba siendo un paradigma completamente diferente al que queríamos promover, si se quiere, porque lo que queríamos lograr era, en todo caso, normalizar a ese sujeto incluido en esa institución educativa. Era traer al sujeto, tal como si yo traigo los ingredientes para preparar la comida, ¿sí? Y dentro de toda esa preparación, este sujeto era integrado al resto de esos ingredientes o el resto de esos estudiantes que eran sus compañeros en el curso o en la institución educativa. Entonces, el acento estaba puesto de antemano en un estudiante con necesidades educativas especiales, al que se le brindaba cierto apoyo para lograr integrarlo, para que estuviera, y a su vez para mostrar que era posible que estuviera.
Entonces, totalmente contrario a lo que verdaderamente hoy entendemos que es la inclusión. Entonces, ¿sirvió? Claro que sí. El paradigma de la integración socioeducativa sirvió en el 94, en el 95, hasta los 2000, pero después fuimos comprendiendo que nos quedábamos cortos con ese concepto y que teníamos que pensar en un término que lo superara, que lo ampliara, que lo contuviera e incluso que lo reemplazara, que es el de inclusión. Por eso yo digo, si yo mismo hasta hace unos 8 años atrás, 7 años atrás, todavía había hecho una publicación en donde aparecía la palabra integración, fue justo ahí en el momento en el que la palabra integración dejó de pertenecer al corpus teórico de quienes creemos y abrazamos o decidimos abrazar el paradigma de inclusión. Porque realmente si hablamos de integración estamos hablando y estamos suponiendo una cuestión que viene de antes. Y la verdad es que nosotros no anteponemos la discapacidad al sujeto, sino anteponemos el derecho a la educación del sujeto antes que la discapacidad. Entonces, ahí es donde podemos encuadrarnos en términos de inclusión real, como paradigma que bueno, contiene un montón de ideas en torno a lo que debe ser la inclusión socioeducativa. Que después podemos discutir cómo llevan adelante los gobiernos y las políticas públicas que tenemos en la región de Iberoamérica estas propuestas. Porque bien sabemos que en términos de inclusión, muchas veces tenemos una demanda enorme porque hay una gran exclusión y sigue habiendo, y a veces cada vez más. Estoy escribiendo un artículo, el cual creo que va a ser publicado en el 2022. Creo que más que un artículo va a ser un libro con varios temas y varios capítulos, en uno de los cuales abordo la cuestión de la priorización, de la mentada priorización en el sistema educativo y en esta idea de priorizarlo todo. Y por supuesto que no quiero adelantar tanto la idea que estoy escribiendo en este momento todavía, porque todavía estoy en ese proceso de escritura, pero es necesario que nos detengamos a ver qué está sucediendo con la exclusión, más que con la inclusión. Porque yo creo, por el conocimiento que tengo del territorio y por mi trabajo, la mayoría de todos quienes estamos en el escenario socioeducativo abrazamos el paradigma de la inclusión, creemos en la inclusión, sabemos de qué se trata, entendemos que es necesario, entendemos que es lo que promueve verdaderamente el desarrollo de una trayectoria educativa, el progreso en el aprendizaje, el proyecto de vida de ese sujeto, con o sin discapacidad. Así que es importante tener en cuenta que hay, por un lado, un discurso y por otro lado, una realidad que no desconocemos, quienes hablamos de inclusión o quienes somos referentes del paradigma de inclusión. ¿Por qué esto de la integración llegó, por lo menos en Argentina, hasta el 2006? Porque, como dije antes, con la Ley de Educación Nacional 26206 y la derogación de la Ley Federal de Educación, da, obviamente, otro contexto, da otro formato al sistema educativo, brinda otras herramientas e incluso otro vocabulario. Entonces, de alguna manera empezamos a tener en cuenta este paradigma que permite la inclusión, aunque siguiéramos hablando de integración todavía desde otra perspectiva, porque todavía seguimos un poco más del 2006 en adelante hablando de integración. Entonces, por un lado, la Ley de Educación Nacional 26206, por otro lado, la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y algo muy importante para nosotros, los que estamos en el paradigma de inclusión en temas de familia y discapacidad, sobre todo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es la Ley 26378, dan como también otro marco
no solamente conceptual a la idea de inclusión socioeducativa, sino que también a cómo encarar estos proyectos para que no sean aislados, sino que para que cada vez más y todo el sistema amplíe su propuesta educativa para todos los estudiantes. Y en este sentido, incluimos aquí los estudiantes con discapacidad. Es decir, no necesariamente el estudiante con discapacidad asista a la escuela especial. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay condiciones particulares, subjetivas, condiciones obviamente propias de la discapacidad que requiere quizás atravesar por algún momento una trayectoria educativa en una escuela integral o en una escuela especial. Esto es necesario. Las escuelas integrales tienen que seguir siendo parte del sistema educativo. Ahora bien, la propuesta del sistema es que se intente una propuesta desde la escuela común para incluir a ese estudiante dentro de su institución y que pueda atravesar esa misma trayectoria educativa de acuerdo a sus posibilidades y a sus condiciones, obviamente que son subjetivas, que pueda atravesar su trayectoria educativa en la escuela común. Siendo en Argentina la educación especial una modalidad, no un nivel, una modalidad transversal de todo el sistema educativo. Es decir, que acompaña y que orienta en todo el sistema educativo. Entonces ahí está la gran transformación que hemos tenido para pasar a hablar de integración e inclusión. En el 2016, cuando la resolución 311 del Consejo Federal de Educación establece, ¿sí?, que un estudiante tiene derecho a ser evaluado en concordancia con su propuesta pedagógica individual, que es una propuesta pedagógica individual que se llama para la inclusión y que ahora ya prácticamente decimos propuesta pedagógica individual de ese estudiante. En el 2016. Entonces, prácticamente desde el 2016 en adelante, es decir, hace 5 años, ya sacamos de nuestro vocabulario el concepto de integración para hablar de inclusión. Ya lo veníamos trabajando, pero lo hacíamos en paralelo y decíamos, hasta el 2015, que la inclusión era el paradigma y la integración era la propuesta institucional. El paradigma es el corpus teórico que sostiene toda una idea, ¿sí?, es desde lo teórico, y la propuesta institucional era lo concreto, ¿sí? No obstante, desde el 2016 en adelante hemos acordado, quienes estamos en esto, que ya no hablamos más de integración y directamente hacemos referencia a todo proceso como de inclusión, en el amplio y en el micro sentido de la expresión. Es decir, llámese inclusión como paradigma o inclusión como propuesta pedagógica individual que se realiza para un estudiante con discapacidad en concreto. Frente a todo esto, y para ir cerrando esta primera masterclass, quiero decir que por eso, en Nueva Habitualidad, cuestiono el paradigma de normalidad. Porque ciertamente la idea normalizadora que ha sido obviamente preexistente y ha sido también dominante en el mundo y en nuestra sociedad, lo que ha hecho es el esquema contrario a lo que pretendemos en inclusión, es decir, ha excluido más todavía. Entonces, alertas cuando de exclusión se trata en los tiempos que corren, porque por ahí, con la idea de querer garantizar la inclusión con políticas que en lugar de favorecer la inclusión, favorecen la exclusión. Y las políticas públicas, yo ya lo hablé a esto en algún video, que tiene que desarrollar un Estado, no son solo educativas, son socioeducativas. Y son políticas que atiendan a la integralidad del ser y a la integralidad de la familia a la que pertenece ese niño y ese adolescente. Y con esto quiero decir, el niño y el adolescente tiene derecho a la educación. Tiene derecho a un hogar en el que el padre, la madre, el adulto mayor que esté a su cargo, o quien sea el adulto que está en la familia a cargo, tenga un trabajo digno. Tiene derecho a condiciones de vida,
de alimentación y de vestir se tiene que garantizar. Para eso, la propuesta que piense realmente en términos de inclusión socioeducativa tiene que ser una propuesta que alcance a todos los integrantes de esa familia. De una familia pobre o cada vez más pobre, como estamos viendo, que se multiplica en este contexto en el que estamos atravesando estos últimos años y puntualmente en estos años o año y medio que llevamos de la pandemia, es una propuesta que también hiere de muerte el derecho a la educación, porque hay muchos chicos que se han quedado fuera del sistema por la pandemia, pero hay muchos más que ya se quedaron antes fuera del sistema, antes de la pandemia, por condiciones de pobreza. Así que quienes han elegido y han optado estar en lugares en donde se definen políticas públicas, estoy diciendo de políticas públicas, quienes están en esos lugares de gobierno, deben tener en cuenta que el abordaje de la educación necesita de un trabajo absolutamente interinstitucional, interministerial. Lo vuelvo a repetir porque ya lo dije en videos anteriores, yo en esto voy siempre siendo enfático y repitiendo esta idea porque es fundamental. No se puede ver a la escuela aislada. La escuela está en un contexto, ese niño y ese adolescente que viene a la escuela viene de un contexto. Y esos dos contextos se unen a lo que llamamos inclusión socioeducativa. Así que necesitamos más niños y adolescentes con padres trabajando, con familias viviendo dignamente y, por supuesto, con una educación de calidad que garantice verdaderamente el derecho a la educación. Vendrá una segunda masterclass en donde vamos a hablar más contemporáneamente de este fenómeno, de estas posibilidades, de esta gran oportunidad que tenemos de llevar adelante, si lo deciden, políticas públicas que permitan una inclusión real. Al menos las vamos a proponer. Serán quienes tengan la posibilidad de gestionarlas, quienes cumplan o no con esto. Hasta ahora tenemos una deuda pendiente. Los espero en el próximo video.